Ok, vamos a llamar a lista. Robinson Arias. Robinson como que no ha llegado. Por ahí llegó. Lady Mariana Tertúa. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Angie Lisbeth Barrera. Presente, profe. Ingrid Milena Cardona. Presente, profe. Karen Yulisa Córdoba. Hola Karen, buenos días. Hola Robinson, buenos días. Yasmin Vanessa Lazo. No ha llegado. Daisy Rocío Leitón. Daisy Rocío Leitón, ¿no está por ahí? Ah, ya, listo. Osvani Luceli López. Osvani López creo que no ha llegado. Ana Giselle Martínez. Presente. Ok. Dayana Marieli Meneses. Presente, profe. Wilmer Fabián Moncada. Presente, profe. Julia Alejandra Murillo. Presente, profe. Juliet Ortega. Presente, profe. Jason David Otero. Presente. Lady Verónica Riescos. Presente, profe. Maribel Silvana Rosero. Ok, creo que no ha llegado. Maribel Silvana Rosero, listo, ¿no? Entonces, me faltan 3 personas. Yasmin Vanessa Lazo. Osvani Luceli López. Y Maribel Silvana Rosero. Ok, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de importación. La anterior clase que no hemos recuperado del sábado pasado, del sábado anterior, la pregrabé el día de ayer, apenas la subí en la noche, para que de pronto cuando les quede un espacio la puedan visualizar. Está en la plataforma en el campus virtual. Listo, es un tema muy específico que les pregrabé sobre la importancia que tiene o unos tips a la hora de importar. ¿Listo? Y en el día de hoy vamos a mirar el tema de modalidades de importación. ¿Vale? Hay varias modalidades. Entonces, la cuestión es de aprender bien todo el tema referente a la importación y a la exportación. ¿Qué debemos hacer para de pronto si nosotros tenemos alguna oportunidad de realizar un proceso de importación? Aprender qué tips tenemos que tener en cuenta y qué requisitos o qué documentos nos piden para el momento de importar. Y de igual forma, cuando de pronto nosotros tengamos algún emprendimiento y queramos exportar algún producto o servicio, también vamos a aprender este proceso. Entonces, la primera modalidad de importación es de importación ordinaria. ¿Qué es la importación ordinaria? Pues la importación común, la importación que
que normalmente se realiza sin ningún tipo de beneficio, arancel ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es la introducción de mercancía procedente del extranjero o de zona franca colombiana. Bueno, recuerden aquí en este proceso que al tener zonas francas en Colombia es como tener un país aparte, ¿cierto? Porque ellos están libres de excepciones y libres de algunos impuestos. Entonces, cuando llamamos de importación, también podemos realizarlo directamente desde la zona franca, no solamente del exterior, por eso lo hice acá. Al territorio nacional para permanecer en él indefinidamente y en libre disposición. Ya, o sea, aquí ya normal, la mercancía que uno importa, ya sea para comercialización o para tenerla nosotros para uso propio o para uso de pronto de transformación. ¿Listo? Siempre y cuando obviamente se cumpla con todo lo de la normatividad legal para el proceso de importación. Recuerden que cuando nosotros entramos mercancía sin documentarla en la aduana, recuerden que eso viene a incurrir en un delito que se llama contrabando. Y ese delito, pues, si se llega a descubrir por parte de las autoridades, pues tiene sus sanciones y tiene también sus repercusiones legales. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a tener el proceso de importación, sea cual sea, tenemos que documentarlo, ¿cierto? Porque pues al momento de importar debemos cancelar unos impuestos de aduana y eso es lo que pues con lo que se toma referencia también para tener a nivel global en un gobierno, tener las estadísticas tanto importación como exportación y mirar cuáles fueron los productos o servicios más utilizados o los que más se están ofertando dentro de una nación. Seguimos con la importación con franquicia. Bueno, entonces, ¿qué es la importación con franquicia? Es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la disposición de la mercancía estará restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. Este proceso de modalidad con franquicia se da únicamente cuando se hacen convenios entre naciones, ¿sí? Entre dos gobiernos, entre dos países, por decirlo así. Y también se hacen convenios no solamente con gobiernos, sino también con las zonas francas, ¿ya? ¿Y para qué se hacen esos convenios? Pues ya habíamos hablado que las importaciones algunas veces se hacen para de pronto liberar impuestos de otros países y beneficiar las importaciones y las exportaciones. Más o menos eso es lo que se hace referencia con las franquicias. Entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de las franquicias. Eso llevan unas excepciones también o unos términos. No cualquiera que contrate una franquicia puede realizar importaciones ordinarias, ¿no? Estas son importaciones especiales. Acá nos dan un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, sobre todo cuando son franquicias de otros negocios. Por ejemplo, acá nos muestran como McDonald's, Dunkin' Donuts, KFC, Domino's, y hay muchos, King Burger o Coca-Cola. Entonces, esos productos que se importan serán destinados únicamente para la transformación de los productos que se realizan dentro de la organización, ¿ya? Y que no pueden ser para beneficio de terceros. ¿Qué es esto? Que por ejemplo McDonald's se dedica a vender hamburguesas y se dedica por ejemplo a vender pollo frito, como KFC, por ejemplo, que pollo frito. Entonces, ¿qué hace KFC? ¿Cuál es su materia prima de KFC? Los pollos. Pero ellos dicen, KFC dice, no, pues yo no compro pollos acá en Colombia porque acá un pollo me vale alrededor de 18.000 pesos y yo lo puedo traer de Estados Unidos a un valor de 10.000 pesos, un ejemplo. Entonces dije, no, pues yo importo mis productos para hacer los beneficios sobre mi razón social o sobre mi razón de ser, o sea, que es la venta de pollo.
Entonces, eso se le permite, siempre y cuando haya convenio, se le permite importar la materia prima. Se le permite importar la materia prima para el uso propio de su negocio, ¿sí? O sea, para la venta de pollo, pero ya transformado. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Que si, por ejemplo, KFC trae pollos y empieza a vender pollos sin transformarlos, ahí no hay excepciones. Esa es la diferencia aquí con las franquicias. O sea, deben ser netamente para su uso propio. No deben beneficiarse terceros con ninguno de los productos que ellos importen. Vemos la siguiente, que es la reimportación por perfeccionamiento pasivo. Bueno, vamos a ver qué significa. Define como la importación de mercancía exportada temporalmente para la elaboración, reparación o transformación. Causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que cuando reimportamos un computador hacia Canadá o a causa de una reparación en el computador, con excepciones totales o parciales, pero pagando tributos aduaneros sobre dicha reparación. Por ejemplo, la reimportación de una fotocopiadora que va a sufrir algún tipo de transformación para el mejor uso de esta dentro de la miscelánea, lleve más por menos, proveniente desde Chile, evitando algunas excepciones en ese país. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí estos ejemplos? Que prácticamente es cuando uno lleva una máquina o lleva algún tipo de electrodoméstico u otro objeto para reparación o para perfeccionamiento de ese mismo. Resulta que nosotros a veces, o a las grandes empresas acá compran maquinaria y resulta que esa maquinaria solamente la reparan o tienen los repuestos en otro país. Entonces, ¿qué pasa? Aquí que la reimportación, o sea, por ejemplo, esas máquinas ya habían sido importadas, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llevarlas a donde un proveedor para que nos las arregle, o para que de pronto las actualicen, o para que de pronto les adicionen cosas, o sea, sufran una transformación. ¿Listo? Entonces, en ese caso, dice acá que se puede, que generan costos de reimportación siempre y cuando, por ejemplo, la máquina se use de pronto en el otro país para uso o beneficio propio y no sea solamente de la reparación. O sea que aparte de la reparación, la utilicen para seguir produciendo en el otro país. Y si es solamente para la reparación, no tiene excepciones arancelarias, ¿ya? No sufre, no tiene que pagar más aranceles. Eso es lo que nos dice en esta modalidad. Reimportación en el mismo estado. Es la importación sin el pago de los tributos aduaneros de la mercancía exportada temporal o definitivamente cuando se encontraba en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que se exportó y que se reintegraron los tributos y beneficios obtenidos con la exportación. Listo, entonces mira, aquí por ejemplo, la empresa olímpica ha importado 10 cajeros nuevos, ZX112, con referencia, ¿ya? Para ser usados en sus supermercados. Pero cuando recibió la carga, llegaron 10 cajeros ZX118. Así que se devolvieron a Brasil, pero no pagaron tributos aduaneros porque no sufrieron cambios ni transformaciones. Entonces, este tipo de reimportación, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando la mercancía prácticamente llega diferente a lo que se pidió. Entonces, en este caso, se debe estar pendiente en el puerto y verificar la mercancía. El otro ejemplo dice, cuando importamos 4 estufas
color blanco para ser comercializadas, pero recibimos 4 estufas color negro desde Argentina, así que no se paga tributos aduaneros porque no sufrieron cambios o modificaciones. ¿Listo? O sea, aquí más que todo es para nosotros cuando pedimos mercancía, ya sea para comercializar o sea para uso propio. ¿Qué pasa? Que si llega a sufrir alguna modificación o cambio de característica de la cual nosotros solicitamos, pues ahí lo que se hace es devolver al proveedor la mercancía y no va a sufrir doble cobro arancelario. Eso es lo que nos dice la importación en el mismo estado, o sea que no haya sufrido ningún tipo de modificación la máquina o la mercancía. Seguimos con la importación en cumplimiento de garantía. Es casi similar a la anterior, ¿ya? Es la importación sin el pago de los tributos aduaneros de la mercancía que, en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior o reemplace otra ya que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue importada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando, por ejemplo, se reparan 12 motocicletas en Estados Unidos, que previamente fueron exportadas a nuestro país, sin pagar tributos aduaneros de nuevo, por cumplimiento de una garantía del fabricante hacia su cliente. Esto es similar al anterior. Lo que pasa es que el anterior era sin sufrir modificaciones. O sea, cuando usted de pronto mandó comprar 10 carros color rojo y resulta que le llegaron 10 carros pero color verde. Entonces en la anterior pues usted los devolvía porque la mercancía no sufrió ningún cambio, pues simplemente porque no venían las características con las que los importamos. Y en esta ocasión, pues aquí en cumplimiento de la garantía es cuando sale defectuoso el producto. Entonces resulta que nosotros importamos esos 12 vehículos, llegaron correctamente de color rojo, pero al momento de pronto ponerlos en práctica o en ponerlo en funcionamiento, ya tuvieron algunas fallas, que pues obviamente cuando un producto es nuevo y tiene su garantía no lo podemos intervenir nosotros mismos porque entonces perdería toda la garantía que se ofrece por parte del proveedor. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Pues se hace la devolución hacia el país donde se importó, donde lo compramos, mejor dicho. ¿Y qué es lo que nos dice en aduanas? Que pues nosotros presentando toda la documentación de importación no va a sufrir ningún tipo de variación arancelaria, ¿sí? Siempre va a quedar igual. Vamos a mirar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado. Bueno, esta aquí hace referencia. Esta es una importación temporal que se define como la importación con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso de ellas que se haga, ¿no? Y con base en la cual la disposición quedará restringida. Bueno, en este caso, ¿qué ejemplo miramos? Cuando se importan maquinaria, ¿sí? Maquinaria para uso temporal acá, como cual, dependiendo algunas empresas multinacionales que tienen sus operaciones acá, consiguieron algún contrato acá, ya sea de extracción. Un momentico. Qué pena, continuamos. Mira, por ejemplo, aquí les comentaba que una multinacional llega aquí a nuestro país a realizar, por ejemplo, labores de extracción o de pronto viene aquí a realizar algún servicio de reparación. Y pues obviamente tiene que traer maquinaria que aquí en el país no se encuentra, que aquí en el país no la hay o que simplemente por beneficio de ellos, por costos, traen su propia maquinaria, así la hay aquí.
Entonces ellos piden un permiso de importación temporal, ¿ya? ¿Para qué? Pues para realizar aquí cambios o reparaciones o modificaciones en algunas labores, ¿cierto? Que ellos van a realizar. Entonces, en este caso se dice que van a pagar un arancel temporal, ¿sí? De acuerdo a su rendimiento, su utilización. Y luego, pues obviamente ya se dispondrá de cierto tiempo. Eso lo determina el importador. Va a decir, por ejemplo, yo voy a traer una máquina, una excavadora, y la voy a utilizar dentro de 6 meses. Entonces, durante ese tiempo debe ser, pues, o sea, no se puede pasar de ese tiempo porque si no va a sufrir algunas sanciones. ¿Listo? Eso más que todo va para cuando se traen herramientas o equipos o maquinaria, por lo general siempre es maquinaria pesada de otros países para hacer beneficio acá, reparaciones o para hacer uso en ciertos proyectos que se realizan acá dentro del país. Vamos con, bueno, en la anterior dice que estas pueden ser de dos tipos, dos clases, de corto plazo y de largo plazo. Entonces dice que de corto plazo cuando la mercancía se importa para atender una necesidad específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la importación será 6 meses, prorrogables hasta 3 meses más. Y la segunda es de largo plazo, que es cuando se trata de la importación de bienes de capital, sus accesorios, partes y repuestos siempre que vengan en el mismo embarque, y el plazo máximo de esta importación será de 5 años. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de importación. Cuando llevamos bicicletas a participar a otro país y luego son traídos a territorio nacional sin sufrir ningún cambio, suspendido así el pago de tributos aduaneros. Cuando importamos máquinas de coser para ser utilizada en nuestro negocio durante 2 meses desde el negocio que tenemos desde Corea, para luego ser reexportada ya que no sufrió ninguna transformación durante ese tiempo, suspendiendo los pagos tributarios aduaneros. Listo, o sea que siempre podemos llevar o traer diferentes tipos de mercancías para ciertos beneficios o ciertas utilidades que se van a realizar, pero siempre y cuando esas mercancías no vayan a sufrir ningún tipo de modificación. Bueno, vamos con la siguiente. Importación temporal para perfeccionamiento activo. Es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías destinadas a ser reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Ya, entonces, algunos ejemplos son cuando importamos ensambladoras para ser reparadas en territorio nacional, para ser luego reexportadas a Italia en su empresa con suspensión total de derechos de importación. Entonces acá mire, otro ejemplo, la importación de fileteadoras desde Francia para realizar transformaciones para el perfeccionamiento de sus bienes, para después ser reexportadas nuevo con interrupción de pago de tributos aduaneros. Entonces aquí que es, anteriormente mirábamos la importación, la reimportación era para perfeccionamiento del activo, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, sacábamos una máquina de nuestro país, la llevábamos, por ejemplo, a Estados Unidos para que nos la repararan o nos la actualizaran, entonces ahí no sufría ningún tipo de arancel. En este caso es al contrario, cuando de pronto nosotros traemos una máquina de Estados Unidos
para nosotros arreglarla, repararla o para hacerle algún tipo de actualización. Ahí tampoco sufre ningún tipo de arancel, o sea, lo contrario del anterior. ¿Listo? Pero esta es siempre y cuando esta no es para dejarla aquí en el país, sino únicamente, valga la aclaración, que es para reparación, ¿cierto? Para perfeccionamiento, ya sea, de pronto una actualización. Hay muchas máquinas que son computarizadas y por lo general, como aquí no tenemos mucha tecnología, nos toca sacarlas a otro país para que de pronto no le cambien el software, de pronto las tarjetas lectoras o que sufran algún tipo de actualización de software, las sacamos a otro país para que en ese país sufra algún tipo de actualización. Entonces, en este caso, también de pronto se puede dar, ya sea de pronto por perfeccionamiento, pero ya sea de reparación. Yo he conocido de algunas máquinas en la cuestión de metalmecánica que importan desde otro país, perdón, que las traen desde otro país, ya sea digamos Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, que las traen a Colombia porque aquí hay unos talleres donde fabrican sus piezas exactamente como son, porque hay maquinaria que no tiene repuestos. Si se daña algún tipo de repuesto, tienen que volver a fabricar ese repuesto para ser reemplazado. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces acá en Colombia, que presta ese servicio, que importan la máquina, le hacen su reparación, la dejan funcionando perfectamente y la devuelven nuevamente al país de origen. Y en este caso, pues aquí ya nos dice que no sufre ningún tipo de arancel. Listo, continuamos con la importación para transformación o ensamble. Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente y autorizadas para tal efecto por la Dirección de Aduanas Nacionales y con base en la cual su disposición quedará restringida. Bueno, en esta yo creo que sí hemos conocido ya nosotros varias empresas que tienen esta modalidad, porque recuerden que yo les había dicho que aquí en Colombia nosotros no producimos, no tenemos industria automotor ni automotriz, o sea, nosotros no fabricamos carros ni motos y ni algún tipo de motores, eso acá la mayoría los importamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace acá en Colombia? Lo que hay es ensamblar, se traen casi todas las partes y acá lo que sí hay es fábricas que se encargan de ensamblar. Entonces, porque ustedes, de pronto quiero hacerles una pregunta aquí en este caso, de pronto si ustedes tienen conocimiento o para que investiguen, para que porfa participen ahorita a través del chat o que abran sus micrófonos. Quiero preguntarles por qué o cuál es la diferencia. Por ejemplo, vámonos con las motos. Aquí tenemos una ensambladora de la marca Auteco, de la empresa Auteco, que son las que ensamblan las Agility, las Pulsar y otras marcas, aquí las Kinko. Entonces, ¿cuál es la diferencia en importar las partes y traer la motocicleta ya armada? ¿Qué creen que puede pasar aquí en este caso? ¿No sería lo mismo? O sea, a la empresa no le haría lo mismo traer la motocicleta ya ensamblada que traerla por partes y ensamblarla acá. Entonces les dejo ahí abierto el micrófono para que participen. ¿Qué creen que hay de diferencia en esos dos tipos de importación? Le reducen aranceles, profe, al ensamblar la moto acá, ¿Por qué sería? porque produce empleo. Pero al importarla también de pronto armada producirá empleo en los distribuidores, en los centros de distribución donde les vayan a vender las motos. No, profe, porque generalmente, por lo menos, estas empresas como Auteco y AKT están autorizadas a hacer ciertas modificaciones. Entonces ellos producen más empleo y hay ciertas partes que se hacen en el país
no generalmente todo es importado. Muy bien. ¿Y por qué creen, listo, y por qué creen que se da esa disposición? ¿Eso lo hicieron por parte de beneficios arancelarios del gobierno o cómo, quién determinó esa parte? Porque, por ejemplo, miren, si yo tengo aquí una empresa importadora y a mí me sale más económico hacer el negocio con el proveedor de que me traiga las motos ya armadas acá, me sale más económico, porque de pronto si traigo motos chinas, puede que salgan más económicas por la mano de obra, ¿cierto? Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo traigo una moto china y acá armada me sale, un ejemplo, pongámosle a millón y medio, pagando los aranceles y todo tipo de costos que se generen su transporte. Entonces, me llega a millón y medio aquí a Colombia, ya armada, y pues trayéndola de otra parte, me sale, por ejemplo, al mismo millón y medio, pero desarmada, ¿cierto? O sea, por partes. Y acá pues tengo que tener toda la infraestructura para hacer su ensamblaje. ¿Qué opina acerca de esa situación? ¿Qué dicen acerca de esa situación? ¿Por qué cree que de pronto me sale mejor a mí o por qué mejor coloco una fábrica aquí de ensamblaje cuando la puedo traer ya armada totalmente y de pronto con un menor costo? ¿Qué creen que puede pasar ahí? Participen abriendo los micrófonos o por medio del chat. Buenos días, profe. Tal vez por los espacios que ocupa para la importación. Los espacios. No, mira, el tema de aquí tiene que ver es con lo que decía el compañero anteriormente, por incentivos de parte del gobierno. Más que todo es por eso. Porque, Profe, señora, no sé si tenga que ver de pronto como para generar empleo por parte del gobierno. sí, claro, mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, un país como Colombia que no invierte en el desarrollo, ¿sí? Que no invierte en acá, por ejemplo, aquí está Colciencias y hay otras entidades que supuestamente eh, tienen que invertir en el desarrollo y esto lo hacen a través de las universidades, porque pues en las universidades es donde se genera conocimiento, ¿ya? Y se hace ciencia e investigación. Entonces, ¿por qué creen que Colombia no ha podido crear su propia motocicleta o crear su propio carro para poder comercializarse? De pronto, sí, aquí un genio puede que, creo que inclusive ya por aquí en noticias se averiguó la vez pasada un señor que se inventó un carro solar, pero lo hizo hechizo, o sea, como él lo pudo hacer, tomó partes de otros carros, lo armó, le instaló paneles solares, le instaló baterías y lo puso a andar. Ese es, digamos que un emprendimiento o algo de lo que los gobiernos deben apuntarle a que generen esos valores agregados. Y acá en Colombia no pasa eso con el gobierno. Acá en Colombia lo que le interesa es solamente ser consumidor. O sea, Colombia prácticamente es un país consumidor de tecnología. Sí, de tecnología, ¿no? Porque aquí Colombia produce materias primas, pero muy pocas son transformadas. Un ejemplo aquí con el petróleo. Colombia, ¿cuánto tiempo no anduvo extrayendo petróleo y mandándolo en crudo? En lugar de haber comprado una refinería y hacer su propio combustible acá o sus propios productos derivados del petróleo.
¿cierto? Entonces Colombia no le conviene, ¿por qué? Porque de pronto gana más de esa forma. Y en este tipo de importaciones puede suceder lo mismo. Mire que aquí en Colombia, ¿por qué no se invierten en la producción de tecnología? Por ejemplo, acá Colombia tampoco produce tecnología como celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos. Aquí no hay ensambladoras. ¿Por qué? Pues porque Colombia no le interesa eso. Colombia está enfocada en otras cosas menos en el desarrollo científico de Colombia. Entonces, eso es lo que pasa, que de pronto aquí dice, bueno, vamos a generar empleo, entonces ya ustedes no ensamblen sus vehículos allá, sino tráigalos por partes y yo les reduzco aranceles, lo que decía el compañero. Entonces a la empresa dice, le reduzco sus aranceles, pero con tal de que eso en contraparte, usted monte su fábrica acá de ensamblaje y genere empleo. Eso es, digamos que la disposición en este tipo de importaciones. Son jugadas que pues, el gobierno le apunta al ver que no puede invertir en desarrollo tecnológico acá en Colombia. Inclusive hay países más pequeños que tienen sus propias ensambladoras o sus propias fábricas de vehículos y comercializan, no al por mayor, pero sí comercializan sus vehículos para otros países. Pero aquí Colombia lo único que hace es importar de todos los países que inventan autos y comercializan al por mayor. Lo que hace Colombia es importar de los diferentes países. Eso es. Aquí no se genera ningún tipo de transformación, perdón, de vehículos. Vamos con la siguiente modalidad, que es el tráfico postal y envíos urgentes por avión. Entonces, ¿qué es esto? Es la modalidad por medio de la cual podrán ser objeto de importación por tráfico postal los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes por avión. Entonces, mira que el servicio postal es muy diferente al servicio de carga, ¿ya? Servicio de carga de mercancía debe hacerse por medio marítimo o por medio aéreo, pero aviones de carga. Y el tráfico postal es un servicio que es más efectivo, más rápido, ¿ya? Entonces, para este tipo de envíos también hay unas reglas que se deben cumplir. Por ejemplo, yo importo mercancía, pero debe tener unas restricciones. ¿Cuáles son? Entonces, mire, para el tráfico postal y envíos urgentes por avión, hay ciertos requisitos o restricciones en los cuales no debe exceder los $500 de importación, ¿ya? Que no constituyan expediciones comerciales, que su peso no exceda los 20 kilos y que su medida no supere los 1,5 m o unos 50 metros en cualquiera de sus dimensiones, ni 3 metros de la suma de longitud y el mayor contorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es para que no hagan trampa en el proceso de importación. Aquí lo que se pretende es de pronto, como dice tráfico postal, es de envíos urgentes. Por ejemplo, envíos como que, por ejemplo, pólizas, envíos de pronto catálogos, de pronto puedan enviar manuales operativos, manuales de usuario, que de pronto necesiten con urgencia y que pues no tenga que pasar por todo el proceso de esperarse 15 días, un mes para que llegue hasta acá. Simplemente se gira a través de un servicio postal y pues va a llegar más rápido ese servicio. ¿Listo? Pero obviamente estos son como excepciones a las reglas de importaciones. Son documentos muy pequeños, como bien su dice, no exceden los 20 kilos, o sea que deben ser muy livianos. De pronto, si van a traer de pronto alguna pieza de máquina o van a traer alguna parte de alguna máquina que de pronto la necesitan supremamente urgente, debe cumplir con estas características, que no sea muy grande, o sea, que no pase el 1,50 m, que su peso no exceda los 20 kilos, que de pronto su valor no exceda los $500.
porque si de pronto voy a traer una pieza de computarizada o de actualización que me vale $5.000, pues tengo que documentarla y pasar por otro proceso. No se puede por el servicio postal. Entregas urgentes. ¿Listo? La modalidad de entregas urgentes es parecida a la anterior, siempre ya cambian algunas secciones. Entonces, por medio de la modalidad, aquí es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar sin trámite previo alguno la entrega directa al usuario de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante. Entonces, ¿cuáles son las entregas inmediatas? Por ejemplo, cuando reciben ayudas comunitarias por el tsunami que hubo en Asia por parte de otros países como alimentos no perecederos, agua, etc., en donde no paga ningún tipo de tributo aduanero. Cuando se reciben ayudas humanitarias debido a terremotos en nuestro país, como lo fue en Armero, en donde muchos países exportaron alimentos, colchones, ropa, etc., en donde no pagaron ningún tributo aduanero. Entonces, estas entregas urgentes son básicamente de beneficencia, ¿sí? Prácticamente entregas urgentes no son para uso propio ni uso comercial. Entonces, ¿por qué se dio esta modalidad de excepción? Porque pues ahorita en estos tiempos se necesitan muchas ayudas y cooperación internacional en las diferentes modalidades que tengan o siniestros que tengan los países. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta de pronto aquí cuando siempre hay alguna catástrofe y el país no está digamos, previsto con todos los elementos para ayudar a la comunidad. Entonces, en ese caso se abre, como digamos, la convocatoria o se piden ayudas a otros países y obviamente si allá, digamos, en Estados Unidos nos quieren enviar a nosotros, un ejemplo, 1.000 colchonetas, pues no es que vamos a cobrarle impuestos porque ingresen esas 1.000 colchonetas. Entonces, esto es un caso excepcional donde se debe documentar con qué fin van esas colchonetas. No es que vayan a hacer tampoco trampa de que digan, mire, esas colchonetas son para ayudar allá a los damnificados de la catástrofe, ¿sí? Y cuando lleguen aquí las colchonetas resulta que, un ejemplo, que importaron o enviaron 20.000 colchonetas, pero de las 20.000, 10.000 llegaron al destino que era de la ayuda y las otras 10.000 hicieron trampa para comercializarlas. Entonces, para eso hay un seguimiento a través de diferentes organismos, de que toda la importación que se realice por medio de las donaciones lleguen directamente a cumplir la función por las cuales fueron importadas. Listo, muchachos, esto fue el tema de los tipos de importaciones que hay. Ya continuaremos la próxima clase. Entonces, ahorita vamos a iniciar con la clase de técnicas de control. Vamos a dar un espacio de 5 minuticos para tomar un café y ya volvemos, ¿listo? Ya nos conectamos. Ya les envío el link para que se vayan conectando con la otra materia de técnicas de control. Dice, profe, ¿y no, esta clase la sube también? Sí, señor, esa clase también la subo. Sí. Vale. Ya nos vemos en 5 minuticos. Profe, que sean 10. Vale. Ya ahorita les dejo el link para que vayamos ingresando.